Déjeme saludar al maestro Paco Cruz, periodista de larga trayectoria. Usted lo conoce, más de 47 años en el periodismo, autor de una larga lista de libros. Le recomiendo sus más recientes, Las Damas del Poder, García Luna, El Señor de la Muerte. Y obviamente también promovemos la lectura de otros libros que ya tienen años de publicados, pero son tan importantes en estos momentos. Tierra Narca, del maestro Paco Cruz, y La Guerra que nos ocultan. Ayer estuvo desde temprano comprometido con la cobertura especial de Sin Censura. Ayer por la noche escuchamos las críticas de Raimundo, de Isaac, pero también el compromiso de seguir avanzando. Le voy a pedir al equipo de producción a ver si nos pueden ir bajando esas entrevistas, Ceci, para la audiencia de Sin Censura. Y mi querido Paco, te saludo con mucho gusto. Buenos días, maestro. Pues mira, primero las buenas noticias. Fuimos a las urnas entre 12.57 y 13.3% del padrón electoral. Ese es un estimado de 13 millones de votos. Para mí es una amplia participación, es una participación generosa incluso. Así que para mí lo primero es eso, y los resultados pues ya los estabas dando, los iremos conociendo en el transcurso del día. Así que con lo primero que me quedo es eso. A las campañas que promovieron el no votar, las campañas que promovieron el abstencionismo, fracasaron. Ayer lo dijimos, Vicente, no importa cuántos electores vayamos a las urnas, la elección es válida, es constitucional, y en 88 días, a partir del 1 de septiembre, vamos a tener una nueva Suprema Corte de Justicia de la Nación y por lo menos la mitad del Poder Judicial diferente. Vamos a tener el Tribunal de Disciplina Judicial, que para mí es fundamental, fundamental. No importa que estén los jueces viejos, magistrados viejos. ¿Por qué? Porque vamos a tener un Tribunal de Justicia Judicial al que podemos quejarnos prácticamente todos, y ellos se encargarán de revisar a cada caso. Entonces, para mí es importante eso. Segundo, bueno, pues hay que trabajar mucho, hay que trabajar mucho. Hubo errores, sí, hubo lugares, denuncias incluso de entrega de actas ya llenas que se cancelaron, se detectaron a tiempo, pero en general a mí me parece que el ejercicio, para empezar, Vicente, está muy bien. Tiene críticas, todo el mundo lo va a criticar a partir de hoy, incluida, estaba viendo ayer unas barbaridades de la presencia del presidente Andrés Manuel López Obrador ahí en Palenque, las más disparatadas, que contrató un jet particular y le montaron un escenario especial para que apareciera. Entonces vamos a escuchar todo tipo de barbaridades. La derecha dice que no fue nada ese 13%, perdón, ese 13, sí, 13%, equivalente a 13 millones más o menos de electores, dice que no fue nada, que fue muy poquito. Pues era lo que se había calculado en una elección como esta. Ya se irán mejorando detalles, Vicente, pero a partir de las muestras, yo digo, sí salimos a votar, sí dimos una elección, y ya el INE tendrá que ir mejorando. Y además, después de esto, yo, como te decía, para mí sí hay cabida para una reforma general al Instituto Nacional Electoral, una reforma que nos diga algo sobre los grupos de derecha enquistados en el INE. Así que, pero bueno, poco a poco, Vicente, tampoco podemos tener tanto. Ya se dio el primer paso, ya lo que venga pues será cuestión de nosotros. Vicente, buenos días. Así es. Oye, Paco, estoy leyendo a los que llamaron a no votar, que ahora resulta que no quieren legitimar o aceptar esta decisión del pueblo. Por ejemplo, una de las mascotitas de Ricardo Salinas Pliego, Manuel López San Martín. Se confirma el fracaso. Casi 9 de cada 10 mexicanos le dieron la espalda a la elección judicial. La participación fue de entre el 12.57% y el 13.32% según la estimación del INE. Farsa electoral. Eso dice San Martín. Luego Leonardo Curcio.
La derrota moral de la reforma. El pueblo de Sairoy prefirió quedarse en casa antes que convalidar una reforma que nunca estuvo en el corazón de la gente. Qué poca vergüenza, pues si tuvieron los medios tradicionales boicoteando la reforma, la votación. Ricardo Rafael, tendremos que celebrar muy pronto una nueva reforma judicial. Ese fue el único y verdadero mensaje que el pueblo envió ayer cuando decidió votar, o sea, votar con B, este despropósito. Fracaso, urge una nueva reforma judicial, dice Ricardo Rafael, y los que se sumen, los que se sumen, porque pues ya lo habíamos pronosticado, vendrá la andanada después del día de la elección a descalificar, a ridiculizar, a no aceptar la decisión de 13 millones de personas que sí se comprometieron con su México y que salieron a votar, mi querido Paco. No importa, dijimos, se van a parar de pestañas, van a hacer o intentar hacer pataleta y media, pero es eso, su derecho de pataleo. Ricardo Rafael, un hombre de derecha, sí, de extrema derecha, sobrino de Miguel de la Madrid, así que ya sabes para dónde van la cosa. Leonardo Curcio, ex empleado del CISEN, un agente cercana a la gente García Luna, eh, analista del CISEN, para que tengas una idea del CISEN de García Luna, para dar mayor contexto. Y el otro tipo, pues ya lo dijiste tú bien, Vicente, una mascotita de el Barbaján abonero Ricardo Benjamín Salinas Pliego, pero era previsible, dijimos, por lo menos, Vicente, 2 semanas van a estar así tratando de deslegitimar, pero bueno, pues mira, Vicente, el derecho de pataleo lo tiene cualquier persona. Cuando pierdes, cuando estás en la lona, es decir, sus llamados a no votar no funcionaron. Nosotros sabíamos que no iba a ir tanta gente, pero igual en una elección presidencial, ¿cuánta gente vota? Más o menos 55%. Entonces, más o menos de ese tamaño hay que verlo. Estábamos en una elección inédita, en una elección histórica, pero te digo, hay que verlo en todo el contexto. Si ellos Oye, esperan que... Sí, y Vicente. ahí te van más ejemplos. Elena Chávez, la de la autora de el Rey del Cash. Mexicanas y mexicanos, hay que impugnar y solicitar la nulidad de esta farsa electoral. Aún estamos a tiempo de rescatar al Poder Judicial. Acosta Naranjo, que es conocedor del tema electoral, señala que ante el bajísimo porcentaje de votación hay que exigir la nulidad. El INE va a validar esta elección a todas vistas, rechazada por los mexicanos, incluyendo a los beneficiarios de los programas sociales. No dejemos que Claudia Sheinbaum instaure la dictadura. Denise Dresser, no, presidenta Claudia Sheinbaum, 87 millones de mexicanos no asistieron a la fiesta de la democracia convocada por Morena. En lugar de celebrar el falso éxito, reconozca el fracaso. El tsunami electoral del 2024 se convirtió en el riachuelo del 2025 y el plan C acabó exhibido como un arrebato de poder ilegítimo sin respaldo popular. Bueno, solo más ejemplos. Vicente, pues mira, ahí tienes a dos del mismo nivel. ¿Qué diferencia hay, Vicente, entre Elena Chávez y Denise Dresser? Ninguno son del mismo nivel. Lo que escriben es lo mismo. Así que, bueno, pues, ¿qué podemos pedirle, Vicente? A la académica y a la periodista escritora. El mismo nivel, Vicente, y ver lo de Curcio, o sea, van a ir nadando todos en esa dirección, ese nado sincronizado, Vicente, pero la previsible, y yo sostengo, 2 semanas ya no pueden aguantar más. Y la pregunta es, ¿y después qué van a hacer? Una vez que se asiente, una vez que se valide la elección, yo lo dije ayer, Vicente, no importa que hubiera ido una persona a la elección, era válida, la elección era constitucional, no hay forma de impugnarla, no hay forma de tirarla, así que los
los comunicadores de derecha, jóvenes y viejos, pero absorbidos por el viejo sistema, pues van a estar así 2 semanas, máximo 3 semanas, Vicente, no creo que les aguante más, 3 semanas y luego, en cuanto se vaya acercando el cambio hacia el 31 de agosto, van a regresar de nueva cuenta, pero tenemos que aguantar sus andanadas, tenemos que aguantar todo lo que hay, y entender que para esta elección no había parámetros, no había parámetros de comparación. eh, no sabemos, sí, la participación es sustancialmente menor, pero hay que ver el número de electores que fue a votar en la elección presidencial con todo lo que no llegar, no fuimos a votar 60 millones. Así que esta, eh, esta elección es el primer parámetro que vamos a tener. Esto se va a tomar para después, pero pues mira, esa vieja prensa todavía no entiende, no va a entender, no sabe qué está pasando. Y yo digo, mira, cuando tú ves a Elena Chávez con Denise Dresser, con Ricardo Rafael, pues son del mismo nivel, son del mismo nivel. Es decir, Elena Chávez es como la filósofo de cabecera de Denise Dresser, de Ricardo Rafael, de Leonardo Curcio. Es el mismo nivel, Vicente. A eso han llegado, a eso han caído, y pues, Vicente, 2 semanas hay que aguantarlo, 3, te digo. Pero la pregunta es, que ellos son en mucho responsables de la derrota de la derecha, de la derrota del PRI, de la derrota del PAN, del Movimiento Ciudadano, porque justamente con esto que escriben, nacido del hígado, nacido del estómago, hacen creer al PRI o han hecho creer en los últimos 7 años al PRI y al PAN que están muy bien, que allí la llevan, que ahora sí van a tener posibilidades de ganar ahí. Ayer escuchabas las barbaridades de Alasraqui, ¿no? Tenemos 97 millones, bueno, pues quítale 10 menos, ¿sí? Quítale 10, así que no, Vicente, no van a entender, y para mí el nivel de Ricardo Rafael, el nivel de Denise Dresser, el nivel de Leonardo Curcio, el de San Martín, pues es el nivel de Elena Chávez, Vicente, no les puedes pedir tampoco, en mi pueblo Mucho. dicen, no le puedes pedir peras al olmo, Vicente. Así es. Oye, Paco, estoy revisando nuevamente el cómputo, los cómputos distritales, la última información en tiempo real. Le voy a pedir a Ceci que me proyecte en pantalla con 31.777 actas computadas de un total de 84.266, que significa el 37.71% de avance en el cómputo. Aparece entre las mujeres Lenia Batres Guadarrama con 1.761.727 votos, que significa el 4.8% de los votos. En segundo lugar, Yasmín Esquivel con 1.514.637 votos, que significa el 4.1%. Luego está Loreta Ortiz con 1.467.326 votos, que significa el 3.9%. Luego la maestra María Estela Ríos González con 1.380.175 votos, que significaría el 3.7%. Y en quinto lugar, Sara Irene Díaz Guerra con 889.541 votos, que significaría el 2.4%. Del lado de los candidatos, de los varones, nombres que tal vez, insisto, para usted, pues no le suenen, no sean tan reconocidos. Es que a lo mejor hicieron campaña en otros lugares que no nos dimos cuenta, pero bueno, llama la atención que Hugo Aguilar Ortiz aparezca con 1.855.856 votos, con el 5.05% del total. Orgullosa y sorpresiva, y para mí emocional, ver en el segundo lugar al doctor Isaac de Paz González, que ya está conectado en el sistema. Vamos a platicar con él.
con 1.004.363 votos, con el 2.7% del total. Giovanni Azael Figueroa Mejía con 979.030 votos, que significa el 2.6. Irving Espinosa Betanzo con 960.529 votos, que significa el 2.61. Y de ahí para abajo, Arístides Rodrigo Guerrero García, Federico Anaya Gallardo, César Mario Gutiérrez Priego, Raimundo Espinosa Hernández y bueno, el resto de la lista. Saludo con mucho gusto al doctor Isaac de Paz González. Yo le tengo que preguntar si hasta él está de alguna manera gratamente sorprendido con ver el respaldo del pueblo. Esa sonrisa es la que te, pues la que te conocemos y que seguramente te delata, querido Isaac. ¿Cómo estás? Muy buenos días. Disculpa por desmañanarte, pero me imagino que has estado siguiendo el conteo. Un abrazo. Un abrazo a toda la audiencia, Vicente, sobre todo, primero que nada, a tu audiencia, a mi audiencia, que es, pues, muy apreciada por mí. Estoy con mucho gusto a esta hora de la mañana acá en Baja California, son 5:42, y me da mucho gusto estar aquí. He seguido con cierta atención, pues ya la verdad es que es un poco difícil conciliar el sueño, pero me da mucho gusto esta agradable sorpresa, como dices, este apoyo total del pueblo de México a mi candidatura. Y la verdad, estoy, sí, muy sorprendido porque ha sido tajante el pueblo, ¿no? En apoyar mi perfil, y eso me da muchísimo gusto, Vicente, porque bueno, aquí está Paco y no me dejará mentir que los famosos acordeones, esos que se repartieron masivamente, están haciendo su trabajo, Vicente. He hecho una revisión puntual de los resultados y en grandes núcleos urbanos no pegaron los acordeones por el tipo de números de votos que estamos teniendo, pero en los núcleos rurales, alejados, sí hicieron su trabajo los acordeones. Están muy altas las votaciones de esos personajes que salieron ahí, pero bueno, a cada quien, como yo lo dije ya en mi tweet la semana pasada, que nos juzgue la historia, ¿no? Pero bueno, pues ahorita estoy muy contento de mantenerse así la tendencia, que estoy en segundo lugar, pues aseguraría un lugar en la Suprema Corte y bueno, pues estoy más que contento. Y bueno, también una disculpa que no te saludé. Buen día, y a Paco también buen día, al maestro Paco Cruz. Querido Isaac, al contrario, nos da mucho gusto que te desmañanes. Acá también en Sonora son las 5:44, 6:44 para Paco allá en el centro del país, 7:44 para Ceci en Chicago, 8:44 para la gente en el este de Estados Unidos. Si bien es cierto, hay que ser cautelosos, sí emociona, pero tenemos poco menos del 40% de las actas computadas. Y bueno, eh, esperemos que en tu caso no sea así, que continúe esta tendencia. Eh, reflexiones de un 12% de participación ciudadana, de 13 millones, dice la presidenta ayer en su mensaje, y la nueva campaña de esos que buscan ridiculizar, deslegitimar, desestimar esta decisión del pueblo que tomaba un puñado y que ahora 13 millones asumieron como su responsabilidad para saliendo a votar, Isaac. Bueno, Vicente, a ver, creo que es un porcentaje muy razonable, como te lo dije ayer, muy razonable. ¿Por qué? Porque es una elección extraordinaria, única, o sea, no están compitiendo ningún otro cargo federal, no coincidió con los cargos federales, ni con gubernaturas, en la mayoría de los estados, ¿no? Salvo en 2. Eso ya es de por sí complicado, porque era la primera elección. Entonces, ese porcentaje de 12 punto y algo, o hasta 13 si llegase a consolidarse, pues es muy normal. Segundo, Vicente, y la audiencia tampoco me dejará mentir,
no se usaron esas grandes carretadas de dinero público que sí tienen los partidos para difundir la elección, para difundir las candidaturas, para estar hable y repartiendo chayote en todos los medios para que se hable del proceso electoral. Entonces, eso fue, creo que, uno de los grandes factores que las hicimos con nuestros propios recursos, los candidatos. Y bueno, por supuesto que hubo chayote y se vio y la audiencia tampoco es ingenua de ciertos perfiles que le invirtieron muchísimo y que bueno, difundieron su perfil. Pero otra cosa también, Vicente, es que el INE jugó este papel al principio y también casi al final de inhibir la elección. No sé si recuerde la audiencia que el INE inhibió y quería monopolizar el difundir la elección. Dijo el INE que solo ellos podían difundir la elección y le prohibió, impuso como una veda terrorífica para hablar de las elecciones. Se tuvo que demandar y bueno, la sala superior del tribunal dijo que no, que se podía difundir y hablar de la elección invitando a participar, no invitando a votar por ninguna candidatura, ni favoreciendo o desprestigiando a alguna candidatura. Entonces, pero cuando pasó eso ya era abril, o sea, ya había comenzado la campaña, pero el INE jugó ese papel. Y luego, el otro elemento que el INE también impuso de manera muy negativa, cierta mordaza a los medios privados y a los públicos. Y muchos medios privados supieron sortearla, invitándonos a participar. Pero los medios públicos se quedaron bien adormilados. Los medios públicos no les importó. Entonces, eso también jugó en contra. Y luego yo agregaría un elemento más, y quiero un poco hacer un comentario crítico de algunos, no voy a decir quiénes, pero la gente lo sabe, algunos medios alternos con muchísima audiencia, Vicente, con muchísima audiencia, no se interesaron en difundir a los perfiles, no convocaron a entrevistas y la gente sabe quiénes son. Solo a esos medios les interesó la polémica, el chisme básicamente que se dio alrededor de alguna que otra candidatura y no hablaron de las elecciones más que cuando era polémico, había un clickbait básicamente, ¿no? O sea, para atraer a su audiencia y hacer seguramente dinero. Afortunadamente no fue tu caso, Vicente, siempre estuviste muy puntual, ni Toñito, ni Contralínea. La gente ya también está sopesando qué medios realmente quieren contribuir a la democracia y qué medios pues lo hacen también por negocio. Y bueno, ¿no? Porque también sabemos que esto es, los medios son un negocio, pero hay algunos que descaradamente no convocaron a las candidaturas a entrevistas, como si hicieron distintos canales con buenos esfuerzos de convocar equitativamente a los perfiles. Así que todos esos factores, Vicente, que no hubo dinero público, que el INE jugó este papel de inhibir, que ciertos medios nos interesaron, pues obviamente incide en la baja participación ciudadana, Vicente. Ese es mi punto de vista. No sé qué opina aquí nuestro experto Paco Cruz. Mi querido Paco, y por cierto, ya llegó también Jaime Hernández, se suma a la mesa. Jaime, buenos días. Mi querido Paco, mi querido Jaime, ¿algún comentario, pregunta para Isaac, aprovechando que está con nosotros? El hombre de la bicicleta y el hombre de la primera clase, pero en los autobuses que agarró para hacer campaña. Mi querido Paco, te escucho. Mira, Vicente, Jaime, buenos días, doctor. Buenísimos días, de veras, felicitaciones. Mira, yo sí tengo preguntas, pero más voy a hacer un comentario porque el doctor tiene razón. Primero era nuestro candidato, así que yo lo dije siempre abiertamente, si alguien sabe de esas cosas es el doctor Isaac de Paz. Así que a mí me da mucho gusto porque espero que se mantengan las tendencias, pero ya veremos. Pero
Primero, tiene razón el doctor, mira, de los vicios que hay que corregir y que son gravísimos, es que primero el INE y todos los medios intentaron inhibir la elección. La inhibieron, la aguantaron, cometieron errores de primer año, bueno, burdos, pero esa era la realidad. Intentaban inhibirla. Adentro del INE yo te decía, hay grupos que de remanentes de Lorenzo Córdoba Vianello y de César, de Ciro Murayama Rendón, hay remanentes que son reacios y que son un freno para la democracia. Ese es un punto muy importante. La campaña de los medios ya las esperábamos. Segundo punto que es bien importante, que adentro de los partidos, incluido Morena, hay que decirlo, hubo una intención de dirigir la elección y eso es gravísimo. Nosotros ya somos adultos, ya entendemos lo que pasa, deben dejarnos equivocar y eso para mí lo más grave fue eso, que los partidos políticos, por ejemplo, ayer recibí información de amigos muy cercanos que me mostraban los acordeones que repartieron el PAN y el PRI para inclinar la votación hacia ciertos lados. Así que hay cuestiones graves que resolver. Lo otro, pues 13 millones de personas fuimos a las urnas y yo había dicho, y seguramente, y esa es la pregunta para Isaac de Paz a González, doctor, nada ciertamente el INE no tiene facultados, es una elección constitucional. 13 millones de votos, para mí fueron un buen por todo lo que tú explicabas. Y yo les decía ayer, no importa si van uno a las urnas, no lo pueden, no hay problema, es constitucional, porque ya fue una persona a validar la elección. Así que, pero fuimos, no uno, fuimos 13 millones. ¿Qué formas habría, tú que conoces todo eso, doctor, de cancelar como están pidiendo ya la derecha, que 2 semanas las vamos a tener ahí pataleando, pero el derecho de pataleo a nadie se le puede negar? Que verdaderamente, ¿qué procedería para invalidar la elección o una elección como esta, doctor? Bueno, ojo, ya hay investigaciones en la Unidad Técnica de Fiscalización y se le dio vista a la Fiscalía Especial para Delitos Electorales. A mí como candidato me dieron vista de lo que pasó, de los acordeones que se repartieron, porque incluso dejaron entrever, el último requerimiento que me llegó, que pues no lo hice público porque ya estábamos fuera de la campaña, del periodo permitido, me llegó el jueves y dejaban entrever que casi yo también salía en los acordeones. O sea, que yo me preguntaron que si yo mandé pagar, que si yo anduve repartiendo acordeones de los folletos, esos que se repartieron por millones en todo el país, y era como, dije, bueno, me río, me enojo, ¿qué hago? Porque ¿cómo yo voy a andar repartiendo acordeones en los que no está mi número? O sea, entonces, pues me dio entre que risa y pues coraje, porque dije, bueno, estos ¿qué les pasa, no? O sea, ¿cómo yo voy a andar repartiendo por todo el país, por todo el territorio nacional, acordeones en los que no estoy? O sea, a lo mejor si estuviera, pues tendrían razón en preguntarme. Entonces ya hay una investigación en la Unidad Técnica de Fiscalización y pues se está investigando en 2 aspectos legales. En primera, porque constituía un hecho ilícito o varios hechos ilícitos en materia de fiscalización, porque las personas que salían de los acordeones pues no reportaron esa elaboración de acordeón en el sistema que tenemos o que teníamos para reportarlo. Es decir, siempre el INE nos permitió hacer folletos a los candidatos o volantes o flyers, como se le quiera decir. Y pues la pregunta era esa, si mandamos a hacer nosotros esos o imprimir, y luego también si mandamos repartirla, porque también si tú mandas a alguien a repartir eso,
pues le tienes que pagar, supongo, o quién lo hizo y a cambio de qué favor. A mí, por ejemplo, me acusaron de que mis simpatizantes en las asambleas o en las actividades que yo llevaba a cabo repartían mis acordeones y me acusaban de que mis simpatizantes me donaban ilícitamente ese tiempo brevísimo de que, según ellos, en mis redes se veía a mis simpatizantes repartir volantes, o sea, cosa que no fue verdad. Entonces, en ese aspecto de la fiscalización, el INE nos hizo una serie de cuestionamientos y nos dio a saber que estaba llevando a cabo una investigación, pero también en el ámbito de los delitos electorales, eh, por estar ya fuera del periodo de campaña, se considera un delito inducir al voto. Entonces, en ese aspecto también, la Fiscalía Especializada tiene una investigación abierta, obviamente, pues en contra de quien resulte responsable Oye, Isaac, de eso. Ajá. doctor, nada más para confirmar lo que estás diciendo. Yo he denunciado que llegó a mis manos este acordeón, y están los hombres, las mujeres elegidas en el acordeón, este acordeón, bien impreso, distribuido tristemente en ciertas estructuras morenistas. Aparece Lenia Batres Guadarrama, Yasmín Esquivel, Loreta Ortiz, María Estela Ríos González y Sara Irene Herrerías Guerra, que son las 5 mujeres que encabezan en estos momentos el conteo. Del lado de los hombres está Hugo Aguilar Ortiz, Irving Espinosa Betanzo, Giovanni Azael Figueroa Mejía y Arístides Rodrigo Guerrero García. Son los nombres que aparecen también al tope del conteo de los hombres. Por eso digo que eres una grata sorpresa, porque ni estás en los acordeones, pero sí estás en el segundo lugar de este conteo. Déjame preguntarte antes de que saludemos y que también te haga sus comentarios el maestro Jaime Hernández. Si así terminara la cosa, si así fueran los resultados, que obviamente creo que se pueden mover pues por lo normal en un proceso electoral, pero si así fueran los resultados, así como están, y terminaran en la corte Hugo Aguilar Ortiz, Isaac de Paz González, Giovanni Azael Figueroa Mejía, Irving Espinosa Betanzo, esos son los 4 hombres, y del lado de las mujeres, Lenia Batres, Yasmín Esquivel, Loreta Ortiz, Maristela Ríos González y Sara Irene Herrerías Guerra. ¿Cómo ves esa posibilidad de Suprema Corte de Justicia de la Nación? Y por cierto, que nadie se vaya a alucinar con lo que estoy diciendo, pero sería, para mí, si yo fuera Hugo Aguilar Ortiz, sería el primero en pedir una aclaración de todo este proceso, porque sí, Hugo Aguilar Ortiz aparece en todos los acordeones aparentemente distribuidos de forma organizada. Yo sería el primero, si aparezco así, rumbo a la presidencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, pero ese es mi comentario. ¿Qué piensas de esta configuración de la Suprema, así como aparece hasta ahorita, con menos del 40% del conteo, Isaac? Bueno, de hecho, Vicente, ¿Los conoces a todos? No los conozco a todos. De hecho, la verdad es que hay algunos perfiles que, pues, sinceramente, y pues, que me disculpen, yo no sé, por lo menos en la vida pública o mediática, no, yo no los conocía. Y yo no sé si ya se deslindaron, porque legalmente te tendrías que deslindar. Desde hace como una semana y media que empezó a sonar esto de los acordeones, se tuvieron que ver deslindado. Todas las personas que posiblemente eran beneficiadas por esa propaganda, si no la mandaron a hacer,
lo que dice la ley electoral es que tú tendrías que deslindarte para aclarar y ante el INE, pero también públicamente. No sé si lo han hecho porque la verdad no estuve al pendiente de las redes de otros y otras candidatas, pero tuvieron que haberse deslindado. Si es que ellos no los mandaron a hacer, pero si sí los mandaron a hacer, pues claramente no se deslindaron porque claramente es el beneficio que buscaban. Y yo también ese sería como el llamado, ¿no? De, pues, están encabezando las tendencias, la mayoría de candidaturas que salen en ese acordeón. Y bueno, fíjate, Vicente, tú en Navojoa, el maestro Paco Cruz en Tenancingo, yo en Baja California, me enteré y vi esos acordeones. Como yo lo dije en mi comunicado, ¿qué candidatura individual tiene esa capacidad económica, organizativa, coordinada para repartir físicamente? Y además, me enteré de que en el sur del Estado de México, y estuve revisando, te digo puntualmente, los resultados en pueblitos así, en estados y en distritos judiciales pequeños, y resulta que los de los acordeones tienen una votación que sobrepasa en mucho a algunas otras candidaturas. Entonces, el acordeón hizo su chamba. Sí, hizo su trabajo el acordeón, en núcleos rurales. Por lo menos eso es lo que yo infiero de los resultados preliminares. Entonces, pues jurídicamente se tiene que investigar y pues no sé si eso daría pie a anular ciertas candidaturas si es que se llega a determinar que ellos o ellas impulsaron los acordeones. Eso va a ser muy difícil también, porque todo esto sucede en las catacumbas de los equipos electorales que operaron eso. Pero, pues por desgracia, esa mancha va a estar ahí. Ya está manchada la elección, o sea, eso también debemos decirlo. Yo por eso, a mucha honra, Vicente, aparezco en las tendencias y créeme que desde este momento, ni antes ni después, he tenido ningún tipo de apoyo político, ni ninguna gubernatura operó a mi favor. O sea, Bueno, y entonces eso ya me da mucho, mucho orgullo, ¿no? De que la gente, particularmente la gente sin censura, pues me apoyó mucho. Entonces estoy fíjate, como muy contento en ese aspecto, ¿no? En decir que mi candidatura es honrada y llegó así, con el apoyo del pueblo. y fíjate, me da mucho gusto, más sorpresa aún, que te lo comentaba, ¿no? Hace unos días, unas semanas, que no aparecías en las encuestas estas de Mitofsky, Massive Caller y todas estas que ya conocemos y le decía a Isaac, no apareces, yo preocupado por el doctor, pues es amigo, pero pues creo que queda claro que eh, la campaña de a pie, la campaña en bicicleta, pues también tiene un gran impacto. Mi querido Jaime, tenemos a Isaac de Paz González tempranito con pues todas las reservas que deban de existir porque todavía falta por ahí del 60% de escrutar, de contar en el conteo, pero aparece en el segundo lugar y vamos a seguir de cerca el conteo oficial del INE. Mi querido Jaime, te escuchamos. Pues a mí, francamente, se me hace que esta tendencia es muy significativa, no voy a decir que definitiva, pero sí que significativa. Lo mismo que las cifras que desde anoche daba la presidenta, casi 13 millones de electores. A mí me llama mucho la atención el hecho de que estaba leyendo, yo no sé, es que como estoy obligado a leer todo, estaba leyendo a Leonardo Curcio y diciendo que estas elecciones carecen de legitimidad. ¿Y cuál es el criterio? Me pregunto yo, y dice Curcio que es la baja participación, casi nula participación, ¿no? Pero les recuerdo que antes, con el PRI y el PAN, el nivel de participación era impresionante. ¿Eran legítimas esas elecciones? Por ejemplo, las de Felipe Calderón, etcétera. Hay otros elementos para validar unas elecciones o considerarlas legítimas. Por ejemplo, la transparencia en el proceso, las reglas consensuadas, el respaldo que han antecedido a la realización de esas elecciones. Y en este caso que estamos hablando, era evidente el respaldo de una inmensa mayoría de ciudadanos.
Así es que estamos ante unas elecciones válidas que no carecen en absoluto de legitimidad. Y a mí me da gusto en el caso de Isaac Paz, porque yo creo que es uno de los candidatos mejor preparados. Yo creo que Isaac de Paz ha sido un candidato que a lo largo de toda su trayectoria y a lo largo de la campaña dio muestras no solamente de un gran conocimiento, sino además, sabes, de esta capacidad para batallar, para mantenerse en firme, para sacar fuerzas, para hacer de tripas corazón en algunos momentos. Y por eso a mí me gustaría preguntarle, ¿cuáles son los dos momentos, querido Isaac, el peor momento de tu campaña y el mejor momento de tu campaña? El mejor momento, yo creo que, fíjate, tuve muchos mejores momentos, Jaime, está muy buena la pregunta. El mejor momento siempre era cuando llegaba a un lugar con cierta incertidumbre y casi siempre, salvo raras excepciones, muy raras, casi siempre encontraba simpatizantes que me conocían así, me conocían de aquí de las redes. Y casi siempre, por supuesto, mencionaban Sin Censura, a tu profe de RI, a Nancy Flores, y eso me daba mucho gusto. Y entonces esos momentos eran muy bonitos porque pues, nos abrazamos y dice, ay, este doctor, que yo lo sigo de Sin Censura y yo lo he visto con Vicente, o básicamente esos eran siempre momentos bien agradables de un acompañamiento, porque mi campaña, pues si se dieron cuenta, yo llegaba a los lugares y me estaba ahí, pues de preferencia, por lo menos unas 3 o 4 horas, si no es que a veces gastaba todo el día en la ciudad a la que iba, porque me gusta aparte conocer lugares, hablar con gente, hablar bien, o sea, hablar tranquilamente. Hay veces que me sentaba ahí a platicar con la gente, porque a eso iba, ¿no? A hacer campaña. No iba de que corriendo y, ay, ya me voy a otro meeting y a ver dónde está mi templete y dónde está mi chofer y que venga rápido y dónde está mi Mercedes de 42 plazas. Entonces, entonces esos eran momentos muy, muy agradables, ¿no? De la campaña. Pero el peor momento de la campaña fue, y voy a dar una exclusiva muy reveladora, perdí mi INE. ¿Cómo? ¿Cómo? Te voy a hacer una pregunta muy cabrona entonces. ¿No votaste? Pues sí, ¿cómo no? Pues si fui a votar, ¿cómo no voy a votar? No. ¿Dónde está? Perdiste tu INE después de votar. No, 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 en la campaña. Espérame, déjame Ah, ver dónde está. Por aquí lo tengo, no sé dónde está. pues eso te pasa por andar en bicicleta. Eso te pasa por te has de haber subido el camión al autobús y se te No, cayó ahí. fíjate que no voy a decir en ¿Dónde qué te voltearon? no, es que fui a una universidad y ya ves que te piden ahí, parecen policías de que te piden y te registran y no sé si me lo devolvieron o no, y yo ya iba un poco con la prisa, mi equipo había llegado un poquito atrás de mí y, y pues yo llegué y les dije, bueno, yo me voy a meter porque ustedes vienen ahí 5 minutos tarde y a mí no, yo soy súper payaso con la puntualidad, o sea, soy como muy puntual. Y les dije, no, porque de aquí a caminando al edificio ese son todavía como 7 minutos. Y me gusta llegar, sentarme, observar, tomarme un café, ahí ver como el panorama antes de intervenir. Y se me perdió ese día. Eh, la, obviamente, ahí sí el INE tuvo un buen trabajo en las reimpresiones. Entonces ya llegué a los pocos días a Tijuana y me la reimprimieron. Estaba dentro del plazo. Máximo hasta el 20 de mayo se podía reimprimir y máximo te la entregaban hasta el 27 de mayo. Entonces la pude recoger muy bien, la reimpresión, porque no cambié ningún dato. Solamente había que llevar una identificación y ya. Y lo peor del caso es que solo andaba cargando mi otra identificación de la universidad y la licencia. Entonces tenía un vuelo
Y bueno, tuve que revisar ahí la ley de servicios aeroportuarios porque dije, no vaya a ser que me quieran impedir el abordaje. Porque, ojo, y eso algo, tengo muchas cosas que contar de los transportes aéreos y terrestres. Para venir a Tijuana, por ejemplo, casi casi te piden el pasaporte, te piden el INE forzosamente, y hay personal luego de migración en algunos vuelos a Tijuana interrogando. Wow. A mí no me parece eso adecuado. No me Órale. parece adecuado. No me tocó en varios, pero sí en 2 que 3, y hay personal de migración verificando la nacionalidad de los que estamos en la fila antes de abordar, o sea, ahí en el aeropuerto, como si fueras a abordar a Houston o Nueva York, que Ujú. ya ven que los gringos ahí ya te empiezan a preguntar, a ver, hey, tu visa y así, pues así. Qué Y extraño. entonces, pues ya revisé y no, la ley de servicios aeroportuarios establece que cualquier identificación oficial, ¿no? Sea licencia, pasaporte, INE u otra similar. Así que ese fue un momento de mucha crisis. Así de que, Oye, para cerrar, me imagino que vas a seguir viendo los resultados, cafecito para medio ponerse en friega en el día. Y se me hace que voy a agarrar un vuelo a Tijuana porque si se confirma la tendencia va a haber celebración y hay que a la gorra ni quien le corra. Bueno, no, sí, tampoco echemos las campanas al vuelo, hay que tener reservas sí, hay porque que ser muchas no. cautelosos. Ya va un buen porcentaje del cómputo, pues ahí estamos en la tendencia y pues sí, ¿no? Yo como lo dije anoche, esa es la tendencia. Y bueno, pues hay otra cosa que quería decirles de lo de los mejores y peores momentos. Bueno, esta pregunta que me hacía Vicente de las encuestas, pues yo confié en la determinación del pueblo, de un sector del pueblo de México que quería votar. Y sabía que las tendencias de la gente que iba a salir a votar ayer me favorecían casi hasta en un 90%. Nunca lo dije porque no me gusta ser baladrón ni estar ahí jactándome, pero estábamos revisando con mi equipo todas las tendencias de la gente, los influencers políticos y mediáticos, periodistas, gente que sale en Instagram, en TikTok, en Facebook, que es gente que incentiva mucho el voto porque es gente que tiene un nivel de comunicación política importantísimo y que esa gente fue despreciada en el monitoreo de las encuestas, o no despreciada, simplemente no se considera eso importante. Y también yo supe leer que esta elección mucho se iba a definir en las redes, mucho de la campaña, al no haber gran financiamiento, al no haber grandes campañas en radio, en televisión pública, en los tiempos del Estado, toda la carne del asador iba a estar en las redes. Entonces ahí tuve muy buena recepción y se está reflejando en los resultados. Entonces yo sabía que tenía serias posibilidades de llegar y no me preocupé mucho. Hasta hice un par de videos hablando de las encuestas, porque no solo tú, Vicente, algunos otros colegas, incluso me habló un periodista y me dijo, no es nadie de ustedes, me habló y me dijo, oye, estoy muy preocupado porque las encuestas te quieren invisibilizar. Incluso me dijo que había como que yo era el enemigo a vencer. Yo me lo tomé así como, pues estás exagerando, ¿no? Pero no lo sé ahora. Y le dije, no, pues no te preocupes, pues yo sé que las encuestas son pagadas, yo obviamente no tengo dinero ni ofrecí dinero, se me acercaron, ahora lo entiendo todo, no estoy conociendo este submundo de la politiquería, se me acercaron como unas 15 agencias que quién sabe quién está detrás de esas agencias. Ahora intuyo que quizás detrás de esas agencias están grupos políticos bien organizados que te venden un paquete, como un menú. Lo podemos incluir ahí por 500,000 pesos, no hay pedo. O sea que Sí, pues ándale algo así. Y tenemos estructura territorial y vamos a hacer folletos y su número va a llegar a todo el país. ándale. Fascinante, ¿eh? Sí, Fascinante lo sí, que nos sí, está sí. contando. Para Y tengo hasta los nombres, ya en su momento los revelaré de los grupos políticos que tienen esa agencia. Y porque también otras candidaturas se dieron cuenta
no somos tontos, o sea, vamos a ser ministros, o sea, no somos gente que esté desinformada. Digo, en caso de que se mantenga la tendencia, ¿verdad? O por lo menos, si tenemos esta aspiración, también tenemos que tener la capacidad de leer ese tipo de cosas. Yo ni les contesté, porque de entrada lo que planteaban era ilícito. O sea, ¿cómo me vienes a ofrecer un paquete de publicidad sabiendo que la publicidad está prohibida? Entonces, yo no voy a hacer nada ilícito. O sea, yo para llegar a defender la Constitución, pues no voy a violar la Constitución. O sea, ni por un asiento en la Corte, ni por los 9, ni por ninguna Corte. O sea, habráse visto, ¿no? Que un juez constitucional llegó de manera fraudulenta. Y creo que eso podrán decir de mí que traigo los zapatos sucios, que tengo nariz aguileña horrorosa como Ríos, pero que soy Que corrupto. viaja en camión de 20 pesos. Entonces, pues bueno. Bien que sabes, maestro, bien que sabes. Pero bueno, así es la gente de a pie. Oye, se está acercando el tiempo para la mañanera del pueblo. Sí. Y quiero nada más para cerrar, el gran perdedor, el gran ganador de la elección de ayer. Desde mi punto de vista, bueno, el gran ganador, el pueblo de México, Vicente, el gran ganador, el gran perdedor, pues todo aquel que no confió en la elección judicial, todo aquel que, o aquella persona que intentó torpedear la elección desde su muy particular trinchera, ¿no? La trinchera derechosa o la trinchera facciosa que incentivó el uso de estos acordeones. Eso es como mi resumen. Y bueno, yo agradezco mucho también la aparición pública del presidente López Obrador, porque yo creo que eso incentivó el voto. Ese regreso de, pues ahí, de su autoexilio académico en Palenque, pues claro que incentivó la votación, ¿no? A gente que quizás no estaba tan segura de ir a votar. Yo creo que mucha gente también de la base chaira, por así decirlo, rápido, ¿no? Ya votó el presidente, ni modo que yo no salga a votar rápido. Así que, pues siguió marcando la tendencia política, le sigue marcando el paso, por lo menos ayer les marcó el paso a muchos y a muchas. Y ojo, eso que dijo tiene muchas lecturas. Digo, no quiero hablar de más, pero eso que dijo tiene muchísimas lecturas. O sea, hizo un llamado, yo creo que de respaldo, pero también de atención. O sea, te digo, Juan, para que escuches, Pedro. Así que ojo con lo que dijo el presidente. Eso poquito que dijo es oro molido en este momento político. Ya se verá si lo valoran o no. Pero bueno, muchas gracias, Vicente. Muy buen día, Paco. Pues a ti. Un abrazote, doctor. Mira, bien merecido un abrazote. Por aquí dice Isaac de Paz, mira, por aquí. Oye, ¿como cuánto sale un camión de esos que van pa Sonora? Yo iba cansado y con sueño para llegar a Tijuana. Y se te acercó una señora, pues ahí de Navojoa como unos 2,200, yo creo. Los pago, chingue su madre, para irme a tomar. Si así se mantienen las tendencias, una cervezota por el doctor Isaac de Paz González. Doctor, el mayor de los éxitos, hay que estar al pendiente, y si se diera lo que parece que se va a dar, de acuerdo a lo que estamos viendo en estos momentos, perdón por lo que voy a decir, porque a lo mejor serían una de las últimas oportunidades. Cabrón, qué gusto, qué placer, qué orgullo que por tantos años estés aquí opinando en Sin Censura, sin demeritar los otros espacios que tú has hecho mención, tu profe de RI, los espacios que veo que te entrevistan como Contralínea, con Nancy Flores, el maestro Vadillo, pero aquí ya tienes años y la gente te aprecia, te quiere, sí, te admira. Y yo lo aprecio, Vicente. Pues muchas gracias, querido Jaime, acá al máster Paco Cruz, Vicente y la audiencia, muchísimas gracias por su apoyo, por sus votos, y esperemos que mantenga la tendencia. Eso. Rato. Sale. Felicidades. Cuídate, doctor. Pues el doctor Isaac de Paz González hablando con nosotros Sin Censura. Paco, Jaime, nos empieza a ganar el tiempo, pero era importante escuchar al doctor, que sigue siendo crítico. Sí. Eso me gusta.
a pesar de que parece que la tendencia le favorece y que sigue en un segundo lugar, sigue siendo crítico de esto que se tendrá que mejorar, lo hemos mencionado en muchas ocasiones, pero nos deja con un tema que a lo mejor con este podemos cerrar. López Obrador, el mensaje de su reaparición y cómo mantendrá nuevamente a raya a sus odiadores, que son casi todos los odiadores de Claudia Sheinbaum. López Obrador reaparece, declara a Claudia Sheinbaum como la mejor presidenta del mundo, vuelve a reiterar lo del pueblo, que el pueblo es eh, el gran triunfador del proceso de ayer, que era la primera vez que el pueblo elegía al Poder Judicial, y se le ve tranquilo, se le ve contento, se le ve bien hasta de salud. Mi querido Paco, ¿con qué cierras, con qué comentario? No, Vicente, eso mira, la reaparición del presidente siempre debe, del presidente López Obrador, lo digo con mucho cariño, la reaparición del presidente López Obrador es un mensaje para todos prácticamente, para todos, pero para mí, además de la reaparición que viene a validar lo que él empezó, ese camino hay que reconocérselo siempre, él lo empezó y ayer salió a consolidar lo que empezó y a decirle a todo el mundo, aquí estoy, yo leí las teorías más disparatadas, vino en un jet y le prepararon un escenario, un set ahí en Palenque, va a haber disparates todos los días de todo eso, pero en la atención de la prensa se va a centrar de la prensa vieja, quiero decir, de los viejos medios, en descalificar el proceso de ayer, descalificarlo, intentar legitimarlo, no sé si puedan ni les alcance, no les va a alcanzar claramente, pero lo van a intentar, pero yo digo 3 semanas, eso es lo que les va a durar 3 semanas y después esa vieja prensa como los partidos de oposición y la derecha, entre ellos Claudio X González, que los controla bastante mal, después, ¿qué van a hacer? Ya se les acabó el 20. Y por el otro lado, ya se le acabó el 20 a Norma Lucía Piña Hernández. ¿Qué barbaridades va a hacer? No lo sé. Le quedan 88 días y yo insisto, a partir de la llegada de Norma Lucía Piña Hernández, un poco el gobierno de López Obrador, el gobierno de Claudia Sheinbaum Pardo, por lo menos, liberaron a 250 criminales de alto perfil, entre delincuentes del crimen organizado y de cuello blanco. 250, Vicente. ¿Qué otra barbaridad van a hacer? No lo sé, pero ya vemos la luz al final del túnel y se les acabó el 20 ya, Vicente. Se les acabó más allá de las barbaridades. Así que esperemos, hoy entramos a partir de hoy en cuenta regresiva. El día 31 de agosto es su último día. El 12 de agosto también su último informe. Pero tenemos que esperar, Vicente, y esperar los resultados. Yo ya sabes, @Paco Cruz Jiménez en X, antes Twitter, Francisco Cruz Jiménez en Facebook. Aquí sigo al pendiente por lo que sea. Jaime, nos vemos al rato y le dejo tiempo, si no me lo voy a comer aquí, Vicente y Jaime. Ya lo sabe el maestro Paco Cruz en redes, activo también, porque así lo amerita el momento, querido Jaime. Cerramos con tus reflexiones, con tus comentarios. Sí, una reflexión sobre el tema de la legitimidad, que seguramente va a ser el caballo de batalla de la oposición y de los odiadores de la 4T. Todo mundo está colgándose de ese argumento, un argumento muy difícil de defender desde su punto de vista, porque en algunas de las democracias más consolidadas, el índice de participación suele ser bastante flojo, pero eso no deslegitima un proceso electoral. Y lo que es más, si me apuran un poquito más, hay un punto muy interesante que mencionaba Isaac de Paz y que tiene que ver con la legitimidad. Este proceso electoral, a pesar de este corset que le impuso el Instituto Nacional Electoral a todos y cada uno de los candidatos, ha salido adelante. Y también otro elemento a seguir. Es muy significativo que el resultado de estas elecciones se haya decidido en las redes sociales. ¿Mm?
lo cual quiere decir que en este proceso electoral, por primera vez, no hubo condiciones de igualdad para los candidatos. No hubo condiciones de igualdad. No se les trató igual en los medios de comunicación corporativo como en las redes sociales. Aquí el gran ganador, el que se ha llevado el gato al agua, ha sido la red social. Las redes sociales que son los que sigue el pueblo. ¿Puede ser haber impactado en el índice de participación? Sí, casi seguramente, pero esto no le resta legitimidad. Presencia de observadores internacionales, que lo hubo, otro elemento más a favor de la legitimidad. Así es que para todos aquellos que digan que carece de legitimidad, ¿cómo hacen para desaparecer de un plumazo a 13 millones de ciudadanos? Está en chino. Y una última consideración que a mí francamente me sorprende ha sido el rezago o el desplazamiento a la baja de César Gutiérrez Priego. Me llama la atención porque en los primeros muestreos, en los sondeos a pie de urna, César estaba en buenas condiciones y hoy mismo está relegado hasta la 7ª posición. Bueno, entra entre los 10 primeros lugares, pero me llama mucho la atención que se haya no descabalgado, porque todavía falta para terminar con el conteo, pero sí que se haya rezagado en este conteo que ha colocado a Isaac de Paz, y yo lo celebro, en segundo lugar. Así es que con estas dos reflexiones, queridos amigos, yo los espero en Opto para Cínicos a partir de las 14 horas y a las 19 horas con el maestro Paco Cruz y Norman Perren de 7 a 9 con Norman Perren. Mis redes sociales @jjurno. Gracias, queridos amigos, les mando un abrazo a los dos y pórtenseme bien. A las 2 de la tarde, tiempo de la Ciudad de México, No Apto para Cínicos, en el canal de YouTube del mismo nombre del maestro Jaime Hernández, @Jaime Journo, sus redes sociales. Y no se le olvide, duelo de bastonazos. Hoy sí va a estar fuerte el duelo, ¿eh? Duelo así de bastonazos entre Norman Pearl en su canal Norman Pearl, el maestro Paco Cruz y el maestro Jaime Hernández. Nos vemos, estamos al pendiente, querido Paco, querido Jaime. Chao, chao. Estamos esperando la llegada.